qué pasa contigo cuando todo tiembla? La tierra tiembla, la montaña tiembla. Y el texto bíblico dice que el agua del mar sale, inunda todo. Imagínate la tierra temblando, las montañas temblando. Tú no sabes a dónde correr y las aguas del mar saliendo, ahogándote, quitándote la vida. ¿A dónde vas? Dios no dice que tu tierra no va a temblar, aunque creas en Cristo. Dios no dice que tu montaña no puede caer, aunque le hayas entregado la vida a Dios. Lo que Dios dice es que si la montaña tiembla, que si la tierra se estremece, que si el caos del mar te cubre, si tú le has entregado la vida a Cristo, no tendrás miedo, no temerás. Y tú sabes que el principio del fracaso es el miedo, porque el miedo te anula, el miedo te aniquila, el miedo te arranca los sueños, el miedo te hace sentir indigno, el miedo te lleva al alcoholismo, el miedo te lleva a la drogadicción, el miedo te lleva al fondo oscuro de los vicios. Gente que se esconde porque el miedo te lleva a esconderte. Te escondes de la vida, te escondes de la muerte, te escondes de los otros, te escondes de ti mismo, te escondes de tu familia, porque en el fondo tienes miedo. Para que ustedes entiendan el mensaje, quiero decirles una cosa. Ezequías, que tal vez fue el mejor rey del pueblo de Dios, era el rey en los tiempos en que este salmo fue escrito. Este salmo no fue escrito por David. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Eran los hijos de un levita. Y estos muchachos se dedicaban al ministerio de la música en el templo de Israel y en la vida del pueblo. ¿Por qué compusieron este salmo? Por un motivo simple. Sennacherib, el rey de Asiria, había venido conquistando reinos y había llegado a la frontera del pueblo de Judá. Y desde ahí Sennacherib envió un mensajero que llegó gritando, amenazando, diciendo: los vamos a matar, los vamos a destruir. De ustedes no va a quedar ni raíz ni rama. Ustedes delante del poder de Asiria son como el polvo, como hoja seca. Y escribió una carta. Y cuando el rey Ezequías leyó la carta, tuvo miedo. Y entró al templo y le mostró la carta a Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué puedo hacer yo con un ejército tan pequeño delante de un ejército guerrero como es el ejército de Asiria? Pero tú eres nuestro Dios. A ti clamamos. Protégenos, Señor. Defiéndenos, Señor. Y el texto bíblico dice que un ángel salió una noche y mató 180,000 guerreros de Asiria. El pueblo no movió un dedo. Dios milagrosamente los libró de las amenazas del enemigo. Hoy día, si tú has aceptado a Jesucristo, eres parte del pueblo de Dios. Pero Sennacherib ya murió.
pero el espíritu de Sennacherib está vivo. Y ese Sennacherib puede simbolizar perfectamente al enemigo de Dios, que manda sus mensajeros para destruir tu vida. A veces manda el desempleo. Tocas las puertas y no encuentras empleo. Y la amenaza del diablo es: has aceptado a Jesucristo, ahora vas a morir desempleado. Tu familia va a morir de hambre, porque por más que toques puertas no vas a encontrar empleo. Una amenaza. ¿Y qué haces tú? Tú eres el Hijo de Dios. Pero ¿qué haces delante de una amenaza cuando la situación política del país no va bien o la situación económica no anda bien y cuando no hay empleo? ¿Qué haces tú? Vivimos en un mundo de injusticia, querido. Esta tierra no es nuestra tierra. Nosotros no hemos nacido para vivir aquí. Por favor, te digo en el nombre de Dios, no te acostumbres a vivir en este mundo miserable. Tú eres hijo del reino. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida, de retorno a la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Pero así como milagrosamente Dios defendió al pueblo de Judá, en este momento milagrosamente Dios te puede defender de las amenazas del enemigo. Con este relato en la mente como contexto, vamos a leer el texto bíblico que va a aparecer en la pantalla. No es Alejandro Bullón que les va a hablar. Yo soy un hombre como cualquier ser humano. Yo soy un pobre pecador carente de la gracia de Cristo como cualquier pecador. San Pablo, hablando de los pecadores, dijo: de los cuales yo soy el primero. Y esta tarde yo les diría: y yo soy el segundo. Y yo no sé quién aquí se candidata para ser el tercero, pero la Biblia dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que desde la punta de la cabeza hasta los pies, en nosotros no hay nada sano. Todo es llaga inmunda. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Solo Cristo puede resolver el problema del drama humano. Entonces vamos al texto ahora. Versículo 2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por tanto, ese por tanto no está ahí en el texto por estar. En la Biblia no hay una palabra simplemente por estar. Cada palabra tiene sentido. Algo te quiere decir Dios. Y ese por tanto quiere decir: ya que he dicho lo que he dicho hasta aquí. Entonces, para que tú entiendas el por tanto, tienes que leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ahora viene el versículo 2, por tanto, si Dios es tu refugio, si Dios es tu fortaleza, si Dios es tu pronto auxilio, ¿y cómo sabes tú que Dios es tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu refugio? ¿Cómo sabes? Si le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús.
Dios te ama. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida, oh querido. El otro día alguien me dijo, pastor, esa frase es muy bonita. No, querido, no es una frase, es la verdad más cristalina y bíblica. Dios te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Dios en este momento no está mirando 12,000 personas llenando el Coliseo. Dios te mira a ti como si tú fueras la única persona que está sentada en este estadio. Y Él conoce la historia de tu vida. Tal vez tienes un secreto en tu corazón que nadie sabe, ni siquiera tu esposa. Pero Dios sabe ese secreto. A Él no le puedes esconder nada. Y asimismo te ama. Nunca dejó de amarte. No hay nada, nada, nada para que tú puedas conquistar o merecer el amor de Dios. Porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por más que tú quieras portarte bien, lo único que puedes producir es trapo de inmundicia. Entonces Dios no te ama porque tú merezcas. Dios te ama porque tú existes, porque tú estás vivo. Tu vida es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ti. El otro día una chica drogadicta allá en los Estados Unidos, su vida destruida, se prostituía en la calle y me decía, míreme, cómo Dios puede amarme. Yo soy basura, yo no valgo para nada. Los seres humanos me usan. ¿Cómo Dios puede amarme? Oh, querido, esa es una pregunta que yo no te puedo responder. ¿Cómo Dios puede amarte? ¿Y sabes por qué no te puedo responder? Porque yo no puedo responder para mí mismo. ¿Cómo Dios puede amarme? ¿Cómo Dios me cuidó hasta aquí? ¿Cómo Dios permite que en la noche yo pueda dormir en paz? Jamás entenderás el amor de Dios, pero Dios te ama así. Ah, pastor, pero ¿cómo me va a amar si yo estoy viviendo en pecado? Yo no digo que Dios acepta la manera como estás viviendo, pero te ama. Dios sabe diferenciar tu pecado de ti. Eso es lo que los hombres no podemos hacer, porque cuando alguien peca, a veces nosotros en lugar de ir contra el pecado, vamos contra la persona. Pero que Dios nos perdone, pues somos seres humanos. Pero la manera como Dios ve las cosas es completamente diferente. Él no acepta tu pecado. Nunca lo va a aceptar. No trates de racionalizar, no trates de inventar, no trates de argumentar, porque Dios nunca va a aceptar tu pecado. ¿Y sabes por qué no? Porque tu pecado te destruye y Dios te ama. ¿Y cómo Él va a aceptar algo que te destruye? Entonces no quieras que Dios acepte tu pecado. Pero Dios a ti no quiere destruirte. Cuando Cristo venga, del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Pero Él viene a buscarte. ¿Ah, quiere decir que estoy salvo ya? No, querido. Él viene a buscarte si has aceptado a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo sabes que Él es tu refugio? Si lo has aceptado. Y muchos están aquí en el estadio ya han aceptado a Jesucristo. Hay algunos que lo aceptaron y lo abandonaron. Y están aquí. Y hay otros
que nunca lo aceptaron, porque nunca oyeron del amor de Dios, pero que esta tarde lo pueden aceptar. Y hay otros que aceptaron a Jesucristo, ya estudiaron la Biblia, pero todavía no han decidido bautizarse. Están en stand-by. Cuando Cristo viene, Él viene a buscar a aquellos que lo aceptaron. Entonces, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Corre a los brazos de tu refugio, que es Cristo Jesús. Y cuando hayas aceptado a Jesús, ahí viene el texto. Por tanto, si has aceptado el refugio en Cristo, ahora miren el texto de nuevo. Quiero que ustedes lean juntamente conmigo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Hay tres cosas que se mencionan. La tierra, pero la tierra será removida. Los montes, pero los montes serán sacudidos y caerán al mar. Y el tercer elemento, el mar. Porque cuando los montes caen al mar, el agua del mar, que simboliza caos, inunda todo. O sea, este es un escenario grotesco, un escenario que inspira miedo. La tierra, que es símbolo de seguridad. Pero yo estaba viajando, yo viajo mucho de avión, y he tenido algunos sustos terribles en el avión. A veces el avión pasa por unos baches ahí en el aire que parece que se va para abajo. Y yo veo ahí la desesperación de la gente, porque el miedo se transforma en pánico. Y el pánico no te hace pensar. Por ejemplo, si el avión se está cayendo y hay gente desatándose el cinturón y queriendo correr a la puerta, ¿para qué está corriendo a la puerta? ¿A dónde va a salir? Pero ese es el pánico. El pánico es un miedo bruto, no te deja pensar. Y entonces, una vez yo estaba ahí, mucha turbulencia, y una pasajera a mi lado cerraba los ojos y seguro que hablaba con Dios. Y yo le dije, calma, calma. Y ella me dice, sí, ya dentro de poco estaremos en tierra y ahí estaremos seguros. Interesante. La tierra para ella era seguridad. Ya dentro de poco estaremos en tierra y estaremos seguros. Pero en este salmo, ¿qué pasa con la tierra? Dice, la tierra será removida. La tierra será removida, será sacudida. Y cuando hay un temblor y la tierra se mueve de aquí para allá, se abren grietas. Y esas grietas tragan mucha gente. No creo que tú hayas presenciado un terremoto terrible. En 1970, en el norte del Perú, el país donde nací, hubo un terremoto que quebró el pico de una montaña helada. Esa mitad casi de la montaña, que era un pico helado, se vino para abajo y a medida que bajaba se convertía en agua, se tornó un aluvión. Murieron 120,000 personas el año 1970. 120,000 personas. El terremoto mata. Cuando la tierra tiembla, ¿a dónde corres? Ese día
que hubo el terremoto era un domingo. Y estaba para comenzar el primer partido del Campeonato Mundial de Fútbol de México, el año 70. Ese año fue campeón mundial el Brasil. La época de Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson y esos otros genios que ya no existen. Toda la gente estaba concentrada ahí en la televisión cuando la tierra empezó a temblar. Y había un vecino mío, un ateo incrédulo, se reía de la Biblia, se reía de Dios, de los protestantes evangélicos, como él llamaba. Que ustedes son tontos, que creen esas tonterías, creen lo que los pastores hablan. Y seguro que él estaba en su casa también mirando el partido, cuando la tierra se comienza a balanzar. Yo estaba en Lima, y pues hay que salir a la calle. Por lo menos en la calle no hay techo que te caiga encima. Y cuando yo salgo a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado en la calle, clamando por la misericordia divina? Al ateo. Porque es fácil ser ateo cuando todo te va bien. Es fácil no creer en Dios cuando hay dinero, cuando hay empleo, cuando hay salud, cuando hay familia. Así cualquiera no cree en Dios. Pero quiero ver la tierra de tu seguridad temblar. Quiero ver tu hogar tambaleando y tú amas a tu esposa y a tus hijos, pero tu familia se está desintegrando. Ahí quiero ver si no levantas los ojos clamando por el amor divino. Quiero ver cuando el dinero se te acaba. Quiero verte cuando la juventud se te va, porque mi querido joven, la vida se va. Pregúntame a mí, la vida se va. Yo ya no soy un jovencito de 70 años. Yo he vivido mucho y yo siento que la vida se me va. Y quiero aprovechar los últimos años de mi vida para continuar predicando la palabra de Dios. Podría estar en la playa. Estoy jubilado hace 20 años. Pero la pasión por la predicación. Cuando veo gente viniendo aquí adelante entregándose a Jesús, no hay mayor recompensa que eso. Pero en esta vida todo se nos va. Todo se nos escapa. Cada día envejeces. La fuente de tu seguridad se desemplea. Yo conozco gente que después de 30 años perdió el empleo cuando pensaban que su única seguridad era el empleo y lo perdieron. ¿Por qué? Porque la empresa fracasó y el poco dinero que recibieron no les duró nada. En esos momentos vale la pena tener un refugio. En esos momentos vale la pena tener a Cristo a tu lado. En este versículo hay dos promesas interesantes. Voy a ver que coloca en el texto de nuevo, porque quiero que lean eso. Dice así: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Mira, el texto no dice, la tierra nunca será removida para los que tengan como su refugio a Cristo. No dice eso. Lo que dice es, aunque la tierra sea removida, yo no tendré miedo. Es que cuando la tierra es removida, si tú no tienes a Cristo, te desesperas, enloqueces. Yo me acuerdo de un hombre en la ciudad de Cuiabá, allá en el Brasil, un tremendo empresario rico, millonario. De repente las empresas, no la empresa, las empresas
se le comenzaron a venir abajo. Para salvar una, sacó dinero de esa, y para salvar esa, sacó dinero la otra, y de repente el dinero no acababa y no era suficiente. Había sido un empresario prepotente, porque el poder del dinero te hace creer que eres invencible, que hace creer que eres soberano, que puedes maltratar al que no tiene dinero. Y era esta la realidad de este hombre. Pero ahora pensaba, qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir esto a mis hijos, a mi esposa? ¿Qué van a hacer mis amigos? Se van a reír de mí. Y mis enemigos se van a aprovechar que no tengo dinero. Entonces pensó, ¿para qué continuar viviendo? Mejor me mato. Y tomó una camioneta enorme que tenía y subió a la punta de una montaña y dijo, de ahí voy a venirme a toda velocidad, voy a soltar el timón y me voy. Hay una esquina en la carretera llamada la Curva del Diablo y muchos suicidas se acaban con su vida ahí, y él dijo, me mato ahí. Pero cuando ya estaba subiendo para llegar a la cúspide, prendió la radio, solo por prender. Él dice, solo por prender. Lo que él no sabía es que el Espíritu de Dios estaba tras de él. Y lo que él no sabía es que Dios lo amaba. Había sido prepotente y abusivo con el dinero, pero Dios lo amaba. Había sido incrédulo porque no necesitaba de nada, porque el dinero era su seguridad, pero Dios lo amaba. Él no buscaba a Dios, pero Dios lo buscaba a él. Y él dice, prendí la radio por acaso. No prendió por acaso. Prendió porque el Espíritu de Dios lo llevó a eso. Prendió la radio y levantó a todo volumen. Y por esas cosas divinas, era la radio Nuevo Tiempo. Y por esas cosas, en ese momento estaba predicando yo. Y por esas cosas que Dios tiene, cuando él prendió la radio, lo primero que escuchó es, Dios te ama. No importa cómo hayas vivido, no importa dónde te hayas ido, no importa lo que hayas hecho, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y se puso ahí, cuando llegó la cúspide, estacionó el carro y se puso a escuchar. Y después, cuando me encontré con él un día, me dice, pastor, usted estaba describiendo mi vida. Usted estaba describiendo lo que yo fui, lo que yo soy. Y al final usted dijo, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Ahí, si estás en la celda de un hospital, o en la cama de un hospital, en la celda de una prisión, o estás en tu casa, o estás solo, o si piensas que la vida acabó para ti y quieres quitarte la vida, dice, pastor, yo me asusté. Porque pensé, ¿cómo este hombre sabe lo que voy a hacer? Y usted dijo, ven a Jesús, entrégale tu vida. Y pastor, yo llorando, me coloqué las manos sobre el volante, sobre el timón, y lloré. Y pregunté, ¿y ahora qué hago? Y usted, como si me oyera, respondió, simplemente dile, Señor, estoy aquí, acéptame como estoy. Y en ese momento, él se entregó al Señor Jesucristo. Años después yo lo conocí. Él era un tremendo anciano de iglesia, un predicador, un ganador de almas. Y me contó su historia. Y me dice, pastor, Dios lo usó a usted en el momento en que yo me iba a quitar la vida. Y cambió completamente el rumbo de mi vida.
nunca he vuelto a tener el dinero que tenía, porque tal vez el mucho dinero sea una maldición, pero tengo lo suficiente para cuidar de mi familia, para cuidar de la gente que necesita, y soy feliz. Ese es Cristo. Tu seguridad mañana puede acabar. Tu juventud, ahí estás depositando tu seguridad, eso pasa. Mañana mismo, en un accidente de tránsito, se acabó todo para ti. La tierra tiembla. Pero el texto no habla solo de la tierra, también habla de los montes. Mira la montaña. Si hay un símbolo de permanencia, es la montaña. Planta un árbol. 1000 años después vuelve, el árbol ya no existe. Mira la montaña. 1000 años después regresa, la montaña está en el mismo lugar. La montaña es sinónimo de permanencia. Pero en este texto la montaña tiembla. Lo que tú piensas que te va a durar para siempre, tiembla. Porque estás peregrinando en un mundo de pecado. Ese hogar que tú pensabas que te iba a durar toda la vida, un día se desintegra, tiembla. Esa juventud que tú pensabas me va a durar mucho, tiembla. ¿Y qué pasa contigo cuando todo tiembla? La tierra tiembla, la montaña tiembla. Y el texto bíblico dice que el agua del mar sale, inunda todo. Imagínate la tierra temblando, las montañas temblando. Tú no sabes a dónde correr y las aguas del mar saliendo, ahogándote, quitándote la vida. ¿A dónde vas? Ahora voy a volver a leer el texto. Coloquen el texto en la pantalla. Dice así: por tanto, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, por tanto, ¿qué? No temeremos. Dios no dice que tu tierra no va a temblar, aunque creas en Cristo. Dios no dice que tu montaña no puede caer, aunque le hayas entregado la vida a Dios. Lo que Dios dice es que si la montaña tiembla, que si la tierra se estremece, que si el caos del mar te cubre, si tú le has entregado la vida a Cristo, no tendrás miedo, no temerás. Y tú sabes que el principio del fracaso es el miedo, porque el miedo te anula, el miedo te aniquila, el miedo te arranca los sueños, el miedo te hace sentir indigno, el miedo te lleva al alcoholismo, el miedo te lleva a la drogadicción, el miedo te lleva al fondo oscuro de los vicios. Gente que se esconde porque el miedo te lleva a esconderte. Te escondes de la vida, te escondes de la muerte, te escondes de los otros, te escondes de ti mismo, te escondes de tu familia, porque en el fondo tienes miedo. Y entonces en nuestros tiempos has descubierto que hay una manera anónima de aparecer, y es el celular. Es el famoso TikTok. Y entonces andas por la vida con el celular en la mano. Fotografía por aquí, fotografía por aquí, fotografía por aquí, y no te quedas contento. Ahí Photoshop y al Facebook. Miedo. ¿Tú sabías que eso en el fondo es miedo?
¿Miedo de qué? De ser tú mismo. Ahora, si yo soy feo, me tomo una foto, me hago Photoshop y levanto al Facebook, ¿qué cosa es eso? Miedo de que la gente vea que soy feo. ¿Para qué necesito mostrar una foto que no es realidad? ¿Para qué necesito que los otros crean que yo soy bonito? Yo soy lo que soy. No valgo por mi ropa, no valgo por mi tamaño, no valgo por mi cara. Si tú quieres saber cuánto vales, querido, no mires a la tierra, porque la tierra tiembla. No mires a la montaña, porque la montaña se deshace. No mires al mar, porque ahí solo hay confusión. Si tú quieres saber cuánto realmente vales, levanta los ojos a la cruz del Calvario. El amor de Dios se escribió con sangre. El amor de Dios, ¿por quién? Por ti. Porque si tú no valieras, Jesús no tendría que haber muerto. El Espíritu de Profecía dice que cuando Eva pecó y Adán pecó, ¿por qué pecó Adán? Porque cuando vio a Eva trayendo el fruto, pensó, ella pecó y va a morir. Y yo sin ella no puedo vivir. Pero el Espíritu de Profecía dice que si él no hubiera cedido a la tentación, Dios le habría creado otra compañera para él. Pero el Señor Jesús habría venido a morir a la tierra solo para salvar a Eva. Si Jesús hubiera tenido que venir aquí solo para salvarte a ti, habría venido. Por eso vales. No por tu foto, no por tu título doctoral, no por tu dinero, no por tu cultura, no por tu raza. Tú vales porque Cristo murió por ti. Si tú no valieras, Cristo no habría muerto. Jesús te contempla en esta tarde. Él te mira. ¿Cuánto necesitas del amor de Dios? Llegaste aquí 12:30 del día, 1 de la tarde. Ya son casi 5 de la tarde, estás ahí. Porque en el fondo tu corazón necesita de Jesús. Y esta tarde yo quiero hacerte una invitación. Esta invitación es primero, para personas que un día ya se regocijaron en la iglesia de Dios, pero por esos misterios que la vida tiene, hoy día estás lejos de Dios y lejos de la iglesia. ¿Y por qué estás aquí? Porque alguien te dijo, el pastor Bullón va a predicar en el Coliseo. Y como tú cuando estabas en la iglesia me escuchaste muchas veces y tal vez hasta participaste en las actividades, la nostalgia tocó tu corazón y dijiste, voy a ver al pastor, hace años que no lo veo. ¿Cómo será? Ya estará viejito, voy a ver. Y viniste. Pero lo que tú no sabes es que tú viniste porque el Espíritu de Dios te ha seguido y te ha perseguido todo el tiempo. Y tú nunca has sido feliz lejos de Dios, lejos de su iglesia, porque tú saliste de las manos de Dios. Nunca vas a ser completo si no te devuelves a Él. Pero esta tarde hay un segundo grupo de personas que ya estudiaron la Biblia, ya podrían bautizarse, pero por algún motivo todavía no se han bautizado. Y Dios te está llamando y toma tu decisión y bautízate. Pastor, pero no he traído ropa. Habla con los pastores, bautízate. Pero hay un tercer grupo de personas que recién están conociendo a Jesús, recién están conociendo la palabra de Dios. Yo no te diría bautízate, yo te diría estudia la palabra de Dios.
Entonces, si tú quieres decirle a Jesús, Señor, yo quiero seguir estudiando la Biblia y prepararme para bautizarme más tarde, también la invitación es para ti. ¿Pero qué invitación? Yo voy a pedir que tú te levantes. Por favor, abran paso, abran los caminos, porque quiero que vengas aquí adelante, porque quiero hacer una oración especial por ti aquí, cotidiana. Esta vez vamos a estudiar la lección número 11 para el 14 de marzo del año 2025. Y el título de la lección es Vivir con Cristo. El propósito de este estudio es mostrar que para entender en qué consiste la vida cristiana y cómo se vive la vida cristiana, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque con la mente que tenemos es imposible comprender lo que Dios espera de nosotros. El problema básico es la naturaleza pecaminosa. Y quiero explicar un poco este asunto de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, salieron con naturaleza perfecta. Eran semejantes a Dios en su carácter. Para Adán y Eva, en su estado original, no era ningún problema andar en los caminos de Dios. La pregunta es la siguiente: si era fácil para ellos andar en los caminos de Dios, ¿por qué pecaron? ¿Por qué desobedecieron? Bueno, ese es el precio de la libertad. Pero cuando ellos escogieron el camino del mal, de cierta manera fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Habían sido creados a imagen y semejanza del Creador. Pero cuando desobedecieron voluntariamente, y este es un misterio, porque la Biblia no explica, sucedió algo extraño. Perdieron la naturaleza obediente, la naturaleza original con la que habían sido creados, y surgió en ellos algo extraño llamado naturaleza pecaminosa, o sea, la inclinación a hacer las cosas malas. Hoy, con la naturaleza pecaminosa que de Adán y Eva fue pasando uno a uno a todos los seres humanos, porque ahora todos nacemos ya en estado de pecado. No digo con pecado, sino en estado de pecado, separados de Dios, con naturaleza pecaminosa. Hoy, con esa naturaleza, nos resulta difícil, primero, entender las cosas divinas, porque nuestra mente es una mente carnal, humana, mundana. Y en segundo lugar, nos resulta mucho más difícil todavía andar en los caminos de Dios. Es por eso que surge ese conflicto espiritual. Tú sabes lo que es bueno, tú quisieras hacer lo que Dios espera de ti, pero por más que te esfuerzas no logras. Hay una naturaleza salvaje, pecaminosa, mala, vieja, que te perturba y que te lleva hacia el mal. Entonces vamos a entrar de lleno al estudio de esta semana, hablando primero de la mentalidad celestial. Ya dije, es imposible entender la vida cristiana con la mentalidad humana con la que nacimos. Voy a leer el primer texto para explicar este asunto. Leo Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y voy a leer explicando. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo empieza diciendo aquí? La única manera de buscar las cosas de arriba, de mirar a Cristo, de pensar en cosas espirituales y caminar por el camino del Espíritu, la única manera es haber resucitado en Cristo y con Cristo.
¿Qué quiere decir eso? Nadie puede resucitar si primero no murió. Eso quiere decir que el hombre con la vieja naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, tiene que morir. Y cuando resucita, resucita en Cristo, con la mentalidad de Cristo, con la cabeza de Cristo. Y ahora sí, Él tiene condiciones de mirar las cosas de arriba. Porque con la mentalidad humana con que nacimos es imposible pensar en las cosas de Dios y andar en los caminos de Dios. Sigo leyendo el texto. Versículo 2 dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, el ser humano natural, cuando él nace, él solo pone la mira en las cosas de esta tierra. Las cosas humanas, muchas de esas cosas humanas no son malas. Por ejemplo, comer no es malo. Amar no es malo. Enamorarse, casarse no es malo. Estudiar en la universidad no es malo. Comprar, vender no es malo. Trabajar no es malo. Pero son las cosas de esta tierra. Sucede que el hombre natural, con la naturaleza pecaminosa, a él solo le gusta concentrarse en las cosas de esta tierra. No tiene la capacidad de mirar para arriba, de mirar los caminos que Cristo tiene para él. Necesita resucitar en Cristo. Ese resucitar en Cristo es el milagro de la conversión. Simbólicamente podríamos decir que es la hora del bautismo. En el bautismo tú eres sepultado en las aguas. El hombre viejo muere y ahora el hombre que sale de las aguas ha resucitado en Cristo. Ese hombre nuevo, él ahora sí, con la mentalidad de Cristo, tendrá condiciones de mirar y pensar en las cosas de arriba. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Dios mata la naturaleza pecaminosa y coloca dentro de nosotros la naturaleza de Cristo, la mentalidad de Cristo, la mentalidad celestial. Pero ¿qué pasa con la naturaleza vieja? No muere definitivamente. Queda muerta, pero dentro de nosotros. Solo cuando Cristo venga seremos liberados completamente de esa naturaleza pecaminosa. Ahora, mientras ella esté en nosotros, nos incomoda. ¿Cómo sería andar cargando un cadáver? Pues sería horrible. Pablo usa esa figura cuando escribe a los romanos. ¿Qué haré con este cuerpo de muerte?, dice él. Todos nosotros, a pesar de que pasamos por la experiencia de la conversión, cargamos un cuerpo de muerte, nos incomoda. Pero si le damos comida a esa vieja naturaleza, ella resucita también. Y muchos cristianos viven un drama porque tienen la naturaleza de Cristo, que fue colocada en ellos en el momento de la conversión, y al mismo tiempo una naturaleza mala que ha resucitado porque la hemos alimentado. Entonces la vida cristiana es un permanente conflicto. Bueno, sigamos leyendo el versículo 3 del texto que mencioné. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ha resucitado en Cristo. El viejo hombre murió, la vieja naturaleza murió, pero el enemigo no está contento. El enemigo va a usar esa vieja naturaleza, el cadáver, va a usar nuestras decisiones equivocadas de alimentar a la vieja naturaleza y nos va a atacar. Pero no tengas problema, no tengas miedo, porque si has resucitado en Cristo, estás escondido en Cristo. El enemigo primero va a tener que derrotar a Cristo para derrotarte a ti. Todo lo que tienes que hacer es esconderte en la persona de Cristo. Ahora mira, hay una promesa maravillosa. Dice así:
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa lucha entre la naturaleza buena y mala, porque cuando nacimos solo teníamos naturaleza mala, en la hora de la conversión, el Señor coloca en nosotros la naturaleza buena, la mentalidad de Cristo. Pero esa lucha será permanente hasta el día en que Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ahí sí, esta naturaleza mala será extirpada de nosotros y solo nos quedaremos con la naturaleza buena y ya no tendremos ganas de pecar, de hacer cosas malas. Y ahora sí, con esta mentalidad, con esta nueva naturaleza, viviremos eternamente felices. Por eso el profeta dice que el pecado no se levantará por segunda vez. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Acabemos con lo terrenal. Aquí veremos que solo tiene sentido acabar con todo lo terrenal si hemos resucitado en Cristo. Entonces sigo leyendo Colosenses 3, pero ahora los versículos 5 y 6. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Sigo leyendo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que cuando naces en Cristo, pues eres transformado por completo. La naturaleza vieja queda dentro de ti, pero ahora la naturaleza nueva empieza a luchar en tu favor. Antes que con la naturaleza mala no entendías las cosas celestiales, ahora pasas a entender. Ahora quieres andar en los caminos de Dios. Empieza una lucha terrible, pero ahora eres consciente de que debes abandonar todos los caminos del mal, porque esos caminos del mal, aunque te proporcionen un placer momentáneo, circunstancial, finalmente te destruyen y te hacen mal. Y en este texto dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Ahora quiero decirte una cosa. ¿Quiénes son los hijos de la desobediencia? Cuando el Señor Jesús venga, va a venir para destruir el pecado, no a los seres humanos, sino al pecado. Del pecado no va a quedar ni raíz ni rama. Va a ser destruido por completo. Pero la Biblia llama aquí hijos de desobediencia a aquellos que se agarraron del pecado y no lo quisieron soltar. Pueden haber hasta sido bautizados, pueden inclusive estar en la iglesia, pero no quieren soltar el pecado. A esos Pablo les llama hijos de desobediencia. Y la ira de Dios, cuando caiga sobre el pecado para destruirlo, caerá también sobre los hijos de la desobediencia. O sea, sobre aquellos que no quisieron soltar el pecado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Hay que reflexionar en lo que uno hace y tomar una decisión en favor de Cristo. Bueno, vamos a la parte 3 de este estudio, bajo el subtítulo de Renovación en el conocimiento. Oh, querido, la lucha del cristiano es en la cabeza, está en la mente. Y por eso necesitamos una mente renovada, una mente transformada, una mente espiritual. Esa mente espiritual no la tiene el ser humano natural. Con naturaleza pecaminosa, él solo piensa el mal. Pero cuando nace en Cristo, ahora comienza a pensar el bien. Vamos al texto. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice así: pero ahora,
Es interesante esa expresión, pero ahora que has nacido en Cristo, ahora que has resucitado en Cristo, ahora que has hecho morir a la vieja naturaleza, ahora que has pasado por la experiencia de la conversión, ahora que te has bautizado, pero ahora que has nacido en Cristo, por gracia, porque para nacer en Cristo no necesitas hacer nada, simplemente aceptar la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora que has aceptado la gracia maravillosa de Cristo, mira lo que dice Pablo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué lindo mensaje. Pero ahora que has empezado una nueva vida, pero ahora que el Evangelio ha llegado a tu corazón, pero ahora que has sido convertido, entonces ahora aprende a vivir como un hijo de Dios. Y no habla solo en este texto, ya no habla de fornicación, impurezas, cosas horribles o moralmente horribles para nosotros. Aquí habla de cosas interesantes. Voy a volver a mencionar lo que está diciendo aquí. Dice, ahora que se han nacido en Cristo, dejad la ira. Hay mucha gente que no comentaría fornicación, más vive gritando a todo el mundo, encolerizado permanentemente. Dejad la ira, dice aquí, dejad el enojo, dejad la malicia. ¿Qué es malicia? Miras y ya comienzas a imaginar, a pensar mal. Ves hablando dos personas, ya deduces qué estarán hablando. Malicia. Solo piensas el mal. Blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar mal de Dios y hablar mal de los otros. No hay peor blasfemia que hablar de Dios y vivir contrario a la voluntad de Dios. Palabras deshonestas, palabras soeces, lisuras que nunca deberían salir de la boca de un cristiano. La mentira, no mintáis los unos a los otros. Quiere decir, la vida del cristiano después de su encuentro con Cristo pues tiene que ser completamente diferente. Ahora vamos a la cuarta parte para hablar de el carácter de la vida nueva. Y aquí vamos a ver que el problema básico del ser humano pues es el carácter que fue deformado cuando Adán y Eva pecaron, porque en el principio Adán y Eva reflejaban el carácter de Cristo. Hoy día nuestro carácter es un remedo del carácter de Cristo, una imitación grotesca del carácter de Cristo. Cuando estamos en público tratamos de fingir que todo está bien, que somos maravillosos, pero cuando estamos solos vivimos una vida completamente distorcida, porque nunca hemos dejado de ser coléricos, así enojones, de ser airados en todo tiempo, de hablar palabras deshonestas, de guardar envidia en el corazón, odio, resentimiento, en fin. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, transforma todo eso. No es solo las perversiones miserables de afuera, sino las cosas que a veces pasan en la vida de un cristiano, porque los consideramos pecaditos pequeños. Pero ahora que has nacido en Cristo, tienes que ser completamente diferente. Bueno, leo Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabes que muchas veces he oído a personas usar este texto, vestíos como hijos de Dios. Usar este texto para hablar de ropa, que no hay que usar esto, no hay que usar lo otro, no hay que usar aquello, porque el cristiano tiene que saber vestirse decorosamente, honestamente. Ahora, hay una cosa interesante. Yo no digo que el cristiano deba vestirse como quiera. Yo creo que el cuerpo que Dios nos ha dado es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vestirnos con equilibrio, con sensatez, con dignidad. Pero usar este texto para hablar de vestido, ahí estamos completamente equivocados. Porque este texto no está hablando de ropa, está hablando del carácter. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Ahora, ve a la tienda mañana y dile, por favor, deme una entrañable misericordia. No, mejor deme benignidad. No, mejor quiero comprar misericordia. No puedes comprar. Este texto no está hablando de ropa. Este texto está hablando de carácter. Y el carácter no se compra. Tú vives con Jesús, en comunión diaria con Jesús, y el carácter de Jesucristo se va reflejando en tu vida. Y cuando andas por la calle, las personas ven en ti reflejado a Cristo. Esta es una experiencia maravillosa. Bueno, vamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Viviendo la vida, la nueva vida. Y aquí vamos a ver el poder de la palabra. Palabra. En el griego la palabra es logos, en hebreo la palabra es dabar. Ahora mira lo que dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice aquí, la palabra de Dios more en vosotros. Solo puede morar en alguien una persona. Un libro no puede morar en ti. Entonces, cuando aquí se habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo exclusiva y necesariamente a la Biblia como libro, sino a la persona de Cristo, el logos del Nuevo Testamento, el damar del Antiguo Testamento, la persona de Cristo. Que la persona de Cristo more en ti. Y cuando la persona de Cristo mora en ti, entonces, pues tu mente espiritual recuerda lo que has leído en la palabra de Dios. Y Cristo en ti, en la persona de su Espíritu Santo, dirige tu vida, guía tu vida. Cuando estás para ir para la izquierda, el Espíritu Santo te dice, no es por la izquierda, es por la derecha. Cuando te estás queriendo saltar un paso, el Espíritu Santo dice, no, estás saltando un paso. Regresa, haz todo de nuevo. Quiere decir, no hay vida feliz en esta tierra sin la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, pero el Espíritu Santo es Cristo y es el Padre. Dios mora en ti. Su palabra mora en ti. Sus consejos, su sabiduría.
Entonces, delante de las circunstancias de la vida, cuando no sabes qué hacer, clama a Dios. Y el Espíritu que mora en ti te va a dar entendimiento y sabiduría para no tomar decisiones equivocadas. Oh querido, que Dios te bendiga. Tú eres precioso para los ojos de Dios. Él quiere que seas feliz, que no te equivoques, porque las